un gusto y es emocionante estar acá. Por dos razones. Más cerca para acá, de este lado. Agradece a la gente. Más cerca acá mi micrófono. Para que salga. Estoy temblando un poco de estar acá, por un lado, porque bueno, después de todo lo que vivimos, volver a encontrarnos, ¿no? Con muchos hemos compartido antes, durante, ahora, pero volver a encontrarnos físicamente habla tanto de nuestra condición humana y de todo lo que hemos vivido y pasado. Y por otro lado, dos razones muy especiales. Una que finalmente acá se efectiviza que el área de bioética está viva, que realmente pasó por una experiencia durísima, que a todos nos costó muchísimo realmente asimilar, pero afortunadamente, gracias a muchas cosas, se logró volverla a poner en su lugar y casi que el mejor lugar. Esto también da lugar a decir que las crisis siempre vienen bien y que si uno aprende, sale fortalecido, así que salgamos fortalecidos en todo sentido. Y también, bueno, de estar acá en el Materno, que ha vivido lo que está viviendo, ¿no? Me parece que son como muchas cosas que, como bioeticistas, como personas de esta comunidad, es muy fuerte todo lo que estamos viviendo y es muy fuerte que lo compartamos y que nos ayudemos a transitar. Eso es lo ¿verdad? Y para mí es no solo emocionante, sino estoy agradecida que me hayan convocado y también con ustedes también, ¿no? Decirles que somos parte porque somos parte de esta sociedad, de esta comunidad. No sabía bien por dónde agarrar y no puedo evitar mi sesgo ambiental hablar de la pandemia desde lo que significó la pandemia. Por eso pensaba que en muy breve síntesis recordar, voy a poner de este lado así, que cómo llegamos a tener una pandemia, no surgió de la nada. Esto es una crisis dentro de una crisis que ya estamos viviendo. O sea, Jaime Bray lo habla muy bien, que ya estábamos en un ambiente crítico. El mundo venía mostrando al planeta incendios, sequía, el cambio climático y su aceleración, la deforestación gigantesca que hemos vivido, el desarrollo incontrolado de las industrias, ¿no? De la industria agropecuaria en especial, que deforesta, la expansión de los monocultivos, la pérdida de biodiversidad, o sea, grandes catástrofes ambientales que están concatenadas y que, mientras estuvieron bien, significaban un freno a ciertos virus que tienen sus ambientes. Ahora escapan de esos ambientes y llegan a la humanidad, a los humanos fácilmente, y bueno, todo esto condiciona que en algún momento explote una pandemia y no va a ser la única. Seguramente vamos a seguir. Sí, seguimos como estamos, ciertamente. Y otra cosa que es muy evidente es cómo ha crecido la desigualdad, cómo existía esta desigualdad, las ciudades neoliberales, la ruralidad cada vez más agrotóxica y injusta, todo lo que se ha expandido, el capitalismo, la cuarta revolución industrial, y estas promesas de progreso y desarrollo indefinido que producir para generar, y nos damos cuenta que siempre son los mismos los que se benefician, y cada vez somos más los que están en las líneas de pobreza o sin acceso a todas las posibilidades, ¿verdad? Un mundo muy tecnológico, atravesado por plataformas digitales, biotecnología, ahora todo es biotecnológico, la inteligencia artificial, la gobernanza por algoritmos, que por un lado nos podría ayudar, pero por el otro también nos pone ciertos reparos, ¿no? Son procesos interconectados. ¿Pero qué está abajo de todo esto? ¿Qué está abajo de todo esto? Si uno tuviera que decir, pero el problema de fondo, ¿cuál es? Los modos de relación que tenemos como sociedad, como comunidad humana, con la naturaleza. Seguimos siendo grandes usurpadores y, digamos, nos apropiamos de la naturaleza, la agredimos y no nos damos cuenta cuántos somos parte. ¿Cuántos somos parte? Somos una mínima parte. El planeta va a seguir, las eras geológicas se van a seguir desarrollando, todo va a continuar y probablemente nosotros como civilización en decenas de milenios de años seamos un recuerdo de la historia, ¿verdad? Y sin embargo creemos que somos los dueños,
tenemos todos los derechos y no le damos los derechos que tiene a la naturaleza. Esta relación es para mí como el punto más sensible. Pero ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos eso? Hablando, reflexionando, contando. La gran pregunta que me hago todos los días: ¿cómo logramos cambiar eso? Creo que aquí la educación tiene su lugar, pero creo que también nuestra propia reflexión, nuestra propia sensibilidad, nuestra propia emocionalidad, todo tiene que ver con esto, de cuando nos vayamos dando cuenta de ciertas cosas que no van y que las podemos cambiar, no solo desde los grandes cambios de la humanidad, sino desde el cotidiano, desde nuestra manera de vivir, de comer, de relacionarnos, de producir basura, de ser en el mundo, ¿no? Y de nuestro ser en comunidad y en relación. La próxima. Por ejemplo, Wallace es un biólogo, publicó un libro muy interesante, se llama Big Farms, o sea, grandes factorías o digamos, lugares donde se crían animales y grandes epidemias de gripe. La expansión de la forma de criar el ganado, que después lo que comemos, sea pollo, cerdo, vaca, elimina las barreras inmunológicas y además genera la posibilidad de que escape todo este tipo de enfermedades. Y si se repusieran, lo que dice que es interesante, si los costos en la agroindustria se incluyeran, los costos de todo lo que significa la educación de enfermedades que tienen, digamos, estas grandes formas de criar animales para consumo, realmente estaría acabado el sistema, porque si incluyera ese tipo de costos en el ámbito de la producción, no lo harían, no podrían producir. Y sin embargo, es la manera de producir, y nosotros en el recurso que tenemos para comer proteínas, recurrir a este tipo de cosas. Estamos allí, sigamos, lo puse para recordar. Algunas, la pandemia es resultado del desequilibrio ecosistémico, provocado por nuestras maneras de apropiarnos e intervenir la naturaleza, que ha facilitado el paso de virus animales a humanos, generar una zoonosis, todo lo que sabemos. Sin embargo, mucha gente no piensa esto, mucha gente piensa que es un experimento que se escapó del laboratorio y en realidad ni siquiera sabe cuál es el verdadero motivo, pero las causas más probables parecen estar vinculadas a los desequilibrios ecosistémicos y a la relación de la comunidad con la naturaleza. Pensar la pandemia y sus impactos como resultado de interrelación de muchos procesos políticos, económicos, sociales, tendría que ampliar nuestra comprensión de esto, y siempre vamos al mismo punto, la forma de apropiarnos de la naturaleza. Y esto debería cuestionarnos y construir lo que se habla de racionalidades alternativas, centradas en otras cosas, la voluntad de vida, la necesidad de vida en relación y en equilibrio, entre todos los que somos vida, no solo los humanos, sino todo lo que es vida. El virus, estos son los poemas argentinos, el virus brindó también la oportunidad de observar por dónde se están haciendo las cosas bien, porque muchas cosas andan bien. A dónde la naturaleza se expresa como condiciones sin necesidad de intervenir tecnológicamente, y también qué cosas se podrían cambiar. Hay muchos aprendizajes que tomar de acá. En la próxima, puntos de reflexión. Y aquí es donde empiezo a bajar a nuestro mundo desde la biología. Pandemia como hecho social nos conmovió desde todo el punto de vista. Y fíjense, Patricia Vigilio que dice esto, ¿no? Si algo mostró la pandemia es que este mundo es despiadado, que deja muy poco lugar al dolor y que nuestra cultura está limitada para tratar el sufrimiento. Porque realmente, si miramos los números de la post-pandemia, nos damos cuenta que cuántos se han beneficiado del sufrimiento. Basta pensar en el informe de Oxfam, que es el informe de la desigualdad en el mundo. Y la post-pandemia muestra de que hay muchos más hiperricos que han ganado, y sobre todo en rubros como alimentación, energía, comunicaciones, farmacéutica, y muchísimos más pobres. O sea, la desigualdad creció. Pero por otro lado también nos muestra la situación que las decisiones de la pandemia, si ustedes se fijan, han sido sanitarias. Los expertos de la pandemia han sido los epidemiólogos, los médicos, incluidos también por las corporaciones farmacéuticas,
y no hubo mucho lugar para otras miradas. Muchos piensan que si hubiera habido más miradas sociales, antropológicas, filosóficas, de sentido común, de complementariedad de saberes, quizás ciertos errores no se hubieran cometido. ¿Bien? Mostró con crueldad la situación de inequidad, ya se lo dije, y la necesidad de la salud, derechos humanos y en común, nadie lo duda, pero ¿qué salud? ¿Solo la salud humana? El gran mensaje de la pandemia también está, hay una sola salud, no vamos a tener salud humana sin salud ambiental. Y nosotros no podemos construir salud humana, que somos trabajadores de la salud, sin construir salud ambiental. O sea, esto es algo que tiene que ser cada vez nuestra manera de mirar el mundo y entender la salud. Si no, somos trabajadores de la enfermedad, ¿no? Y creo que eso es algo que no nos gusta. Terminamos acudiendo a la consecuencia de no haber mirado la salud como una gran entidad, sin salud planetaria, sin salud ambiental. Es imposible tener salud humana y las pruebas son algo así. Sigamos, otro punto de referencia. El controvertido rol de ciencia. La ciencia se esgrimió como la que sabía las cosas, pero ¿qué ciencia? Una ciencia atravesada por intereses. O sea, realmente los que daban las decisiones y hablaban todo el tiempo en los medios de comunicación, médicos, epidemiólogos, académicos, ligados a compañías farmacéuticas que necesitaban vender. La manía vacunóloga, o digamos que era lo único que había que hacer era conseguir la vacuna y que todo el mundo se vacunara. Y ahora están revisando si realmente era tan bueno eso. Ok, porque las consecuencias de la vacuna fueron en algunos aspectos muy buenos, pero no nos podemos olvidar que hay otros aspectos y que están cada vez más saliendo a la luz. El rol de las agencias regulatorias vinculadas con la industria, sin hablar, los procesos de aprobación acelerada y controvertida de medicamentos y tecnologías, o sea, lo que se pone como valor, que era, tenemos que llegar a todos, a los clientes, en realidad escondía intereses económicos de compañías, esto es también de un colega bioticista, Juan Carlos Zelay, intereses de complejo médico, sanitario, industrial, farmacológico, es decir, de todo este complejo que necesitaba beneficiarse de vender y de poner cierto tipo de medicamentos. En lugar de la ética de las investigaciones, de los comités de comunicaciones nacionales, recomendaciones que se hacían para la investigación, sí, procesos acelerados, pero tenemos que tener más bioética que nunca, y ser más estrictos que nunca, y ahora estamos viendo que no es así. Basta pensar el Pfizer-Gate, que le licencia. Se están revisando un montón de procesos que en investigación y aprobación de vacunas, por ejemplo, no se hicieron bien, no se controlaron adecuadamente, no se relevaron daños, muertes, efectos indeseables que hubieran tenido alguna influencia en las decisiones que se tomaron. Y ese rol lo tienen las agencias regulatorias. No puede ser que una agencia regulatoria esté quien además produce el medicamento que la agencia evalúa. Porque eso es estar de los dos lados del mostrador, es tener hiperconflicto de intereses. Y sin embargo, así es. Y nosotros somos parte de todo esto. En lugar de la ética de las investigaciones, y bueno, Patricia Virgilio, que es también una visita de Argentina, habla que este complejo científico y tecnológico está subsumido al capital, sufre una subsunción al mecanismo del capitalismo. Este avance de la ciencia y la tecnología nos muestra un nuevo capitalismo, que es el biotecnocapitalismo. O sea, todo lo que sea adelanto biológico y tecnológico se lleva la delantera y arrasa con todo lo demás. Y la pregunta por las consecuencias de esas nuevas aplicaciones biotecnológicas quedan ligadas a la nada, porque se ponen en marcha antes de poder haber evaluado adecuadamente sus efectos a mediano y largo plazo. Ese es el gran punto. Sigamos. Acceso a vacunas, medicamentos, tecnología, todos deberían gozar de los adelantos de la ciencia, y vimos cuál era la realidad. La ley de los fuertes, el que tenía más plata compraba, millones de países y de personas de países más pobres sin acceso a los adelantos de la ciencia. El escándalo de las patentes, nada, no aflojaron ni un tranco de pollo
con respecto a permitir que las patentes se liberen, que accedan todos, un vale todo y un gane los más fuertes. El límite, los límites del sistema de salud, lo vimos todos, cansados, agobiados, maltratados, primero nos aplaudieron y después nos maltrataron, diezmados, descuidados, sin reservas, todo esto mismo. La desacreditación de otros saberes, de otras miradas del conocimiento, que también son válidas, que no son ciencia y son conocimiento. ¿O qué es la ciencia? ¿No? También allí nos preguntamos qué es realmente y cuál es el alcance de la ciencia. Hay muchos otros saberes que se descuidaron porque no estaban en sintonía con el discurso oficial. Y el discurso oficial, ¿quién lo decide? Los medios de comunicación. ¿Y quién decide lo que dicen los medios de comunicación? Los dueños de los medios de comunicación, que son a su vez los dueños de la tecnología, de las corporaciones. O sea que estamos siempre a merced de una élite que decide por nosotros. La infodemia, que fue uno de los tantos problemas de la pandemia, y pero la última, en lectura bioética. A ver, afinemos el lápiz. Aporte y logro, lo que se pudo. Invaluable acompañamiento a las víctimas, voces de todo tipo, solidaridad, mucho trabajo para aportar a las decisiones y a los decisores, esfuerzos de decisión y redes, las cantidades de recomendaciones que se hicieron en materia bioética, que se hayan usado o no, eso siempre nos va a quedar en el punto de interrogación. Limitaciones y ausencia, la escasez de gente que trabaja en esto, ¿verdad? De comité, de integrantes, de personas con formación y competencia. Somos siempre los mismos. Es un área poco frecuentada, digamos, no somos muy populares, no tenemos como mucho, ¿cómo se diría? Muchos adeptos, realmente, ¿no? Pocos seguidores, ahí está esa palabra, faltaba. Pocos likes. Poco like. Nos faltan likes, nos faltan seguidores, somos poco influencers. Necesitaríamos que los bioéticos sean más influencers para poder llegar a donde hay que llegar, ¿no? Los desconciertos. Se vuelve a verificar el lugar a medias o en un lugar de la bioética en perspectiva política y el sistema de salud. Y además, la controversia es siempre, ¿no? Los comités no pueden ser una tarea para el tiempo libre. La persona que trabaja en bioética no debería trabajar cuando le sobra un rato y solo por buena voluntad. Debería tener un lugar, debería tener una remuneración, debería tener mucho mejor lugar en todo lo que es la estructura social y sanitaria. Estamos en un tiempo bisagra, no podemos decir que acá no pasó nada, porque acá pasó y todo. Y por último, bueno, las perspectivas éticas quizás no me meto porque obviamente que las charlamos, Diego nos dejó a todos con la cabeza muy abierta, muy mezclada, pero muy abierta, hermoso. Dos cosas que yo rescaté y que me parece que hay que volver a, o sea, que son las más antiguas quizás. El tema de la responsabilidad. El tema de la responsabilidad y de una ética de responsabilidad. Los avances de la ciencia y la tecnología hacen que los efectos de nuestras acciones se vean hiperamplificados y que no dimensionemos del todo hasta dónde llegamos, personal y comunitariamente. ¿Bien? O sea que la ética de la responsabilidad tiene cada vez más una amplificación dada desde las redes sociales, desde todo lo que lo amplifica y de toda la dimensión que tiene, hasta a veces le digo eso a los alumnos, ¿no? El sembrador que está, o el chacarero que está ahí con su mosquito tirándole a sus hojas los fitosanitarios, para decir, los pesticidas, agroquímicos, no se imagina que eso va al agua, que va a terminar enfermando a la gente, o sea, piensa que su plantita no van a recibir veneno y no van a progresar las malezas, y no dimensiona, para poner un ejemplo, ¿no? Que puede ser niño, pero tiene mucha significación, hasta dónde somos responsables de cada situación, ¿no? El rol del principio de precaución, el principio eficiente, lo declamamos y difícilmente lo podemos usar, y sin embargo lo tenemos en nuestra estructura legal desde todo punto de vista. Nada debería llevarse adelante si hay riesgo para la salud o el ambiente, aun cuando no tengamos las pruebas definitivas vinculadas al principio de prevención. Y por último, a ver si esto termina, no termina más, ¿sí? ¿Cómo seguimos?
necesaria reflexión. Me parece que una cosa que no podemos hacer es no repensar lo que vivimos, no darnos el espacio para asumir el dolor, todo lo que perdimos, las experiencias y cuestionarnos. Las instancias de duelo, digamos, si no hacemos los duelos necesarios, va a ser muy difícil seguir adelante. Revalorar el lugar de la bioética desde varias opciones, desde la ciudadanía, la academia, las redes, los comités. Por eso me parecía que una de las posibilidades ciertamente es seguir ayudándonos a nuestra formación, pero sobre todo a nuestro intercambio, a nuestro compartir y a nuestro acompañarnos en estos procesos, ¿verdad? Y es simplemente una puntita para abrirles a ustedes la posibilidad de que nos digan cómo lo ven, cómo se sienten o cómo estamos después de todo lo vivido y por dónde podemos intentar. Me parece que también vino muy bien todo lo que comentaste, Diego, y de qué manera se encaran los problemas, porque hay tanta tela para cortar. Uno se pregunta por dónde le entro, ¿verdad? Y entrar con conceptos, aceptando que esos conceptos requieren inclusión y viceversa. Parece que, bueno, tenemos que encontrar de la manera. Hasta ahí llego yo y creo que